A la entrada del puerto de Alejandría, en la isla de Faros, se levantaba una de las primeras torres, con una hoguera en su extremo, destinadas a guiar a los barcos que llegaban a puerto. Los actuales faros han tomado su nombre de la isla egipcia y siguen cumpliendo la misma finalidad que antaño. Bien, el faro tiene como función señalizar la costa. Por un lado, el lugar propio donde está, y por otro, servir de cadena de navegación engarzando con los otros faros. O sea, un faro no están puestos aleatoriamente en el terreno, están puestos a una cierta distancia, balizando zonas más peligrosas, y al tener cada uno un tipo de característica, el marino que entiende del asunto, evidentemente, puede desplazarse a lo largo de una costa conociendo en todo momento distancias y el lugar donde se encuentra y cuál es la ruta que tiene que seguir, ¿no? En el Cabo de Peñas se levanta uno de los faros que se construyeron en las costas españolas a mediados del siglo XIX. Sobre el faro original se edificó el actual, que fue inaugurado en el año 1930. Desde hace 13 años, José Luis García es el torrero que está a cargo del cuidado y mantenimiento del faro de Cabo de Peñas, por lo que conoce muy bien los secretos de su funcionamiento. La óptica del faro de Cabo Peñas es una de las más importantes que se instalaron en todo el balizamiento costero español. Esto es lo que llamamos en el argot de la profesión una óptica de cabeza de buzo, por la configuración que tiene, ¿no? Las más antiguas eran cilíndricas prácticamente, entonces lo que se buscó fue, como la bombilla está en el centro focal, se procura que toda la luz de esa bombilla aprovecharla, toda la que se tenía que perder hacia abajo, hacia arriba. Entonces cada prisma, la razón de que vayan esa forma escalonada, es conseguir que la luz que incide en ellos desde ese foco salga horizontal. Esta óptica está funcionando desde 1930, que se inauguró el faro actual, sin mayores problemas, en un estado de conservación bastante bueno. Y hay un dato curioso, que cuando se inauguró el faro, la óptica estuvo presente en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, y bueno, pues estuvo funcionando el faro antiguo en espera de que llegara la óptica, que estaba, digamos, de exhibición. Los cristales llevan el ángulo determinado para conseguir que salgan de forma horizontal, de forma que se aproveche toda la luz posible. Después, el número de paneles, el número de caras, también te determina la característica del faro. Hay dos formas de conseguir la característica del faro, o bien encendiendo y apagando la luz a un ritmo determinado, o lo que se hace en los faros grandes, dotando la óptica con una serie de caras. Hay quien lleva 3 caras, 2 o diferentes combinaciones que te dan la característica que se busca. Este en concreto tiene 6 paneles, es simétrica, con lo cual digamos que da 3 chorros de luz por cada parte, ¿no? Eso combinado con el ritmo que tiene de giro, pues hace que tengas 3 destellos cada 8 segundos. Tienes 3 destellos, pasan 8 segundos, tienes los 3 destellos de la otra parte de la óptica que da el giro. Está dotado de una lámpara de 1000 vatios de vapor de mercurio, que también es una incorporación reciente. Estuvo funcionando muchos años con una lámpara trifásica de 3000 vatios, pero bueno, el actual produce mucho más iluminación, es un sistema ya más moderno. Lleva una célula fotoeléctrica que en función de la luminosidad del día pues, lo hace funcionar a partir de cierto umbral. De todos modos, en previsión de un posible fallo, lleva también un reloj, que voy yo controlando la hora, pues simplemente eso, si falla la célula, asegurar el encendido con el reloj. Y en último caso, pues se procedería a encender a mano. En uno de los rincones de la torre todavía se conserva el equipo de alumbrado del faro con el que funcionaba antes de su electrificación en el año 1946. Esto son unos depósitos en los que se introducía un producto destilado del petróleo y con el bombín se le metía cierta presión de aire. Cuando alcanzaba la precisa se abría paso y a través de un conducto de cobre accedía a esta lámpara, que estaba donde ahora se encuentra la bombilla, ¿no? Aquí llevaba una camisa que se quemaba y, en fin,
era un sistema de incandescencia. Entraba por aquí el petróleo, esto es lo que se llama el vaporizador, se calentaba con una lámpara de alcohol y se vaporizaba el líquido que llegaba aquí. Subía por esta tobera del otro lado y aquí arriba se producía la combustión, y eso era lo que daba la luz que emitía el faro. El movimiento de rotación de la óptica del faro se apoya sobre una base de mercurio, que evita el desgaste de sus mecanismos. Van girando sobre mercurio, o sea, llevan debajo una cuba donde hay una serie de kilos de mercurio. Esta en concreto creo que lleva 217 kilos de mercurio y todo el aparato óptico flota sobre ello. Entonces no hay problemas de rozamiento ni de desgastes con otro tipo de piezas mecánicas, está simplemente flotando. Pues lleva 70 años flotando sobre su colchón de mercurio y funcionando perfectamente. Bien, esta es la máquina de rotación que hizo girar el faro durante muchos años, desde la inauguración hasta el año 90 aproximadamente. Es una máquina de relojería, sin más, no tiene más historia. Lleva su tambor donde va recogiendo el cable y la impulsa un peso que va descendiendo por la torre. Atrás lleva un regulador de velocidad, de forma que se pueda ajustar al ritmo de giro del faro y nada más, es lo que es. Estuvo funcionando, ya te digo, muchos años y siempre muy bien, sin dar ningún problema. Actualmente el trabajo de rotación lo hace un motor eléctrico también, está automatizado de forma que cuando se enciende el faro el motor trabaja, está sincronizado el encendido y el giro. La luz de los faros de primer orden, como este de Cabo Peñas, tiene un alcance cercano a las 40 millas con una atmósfera diáfana. Los días de niebla se reduce la visibilidad hasta tal punto que apenas se ve su luz desde unos 50 metros. En 1950 se instaló una señal acústica compuesta por 6 vibradores electromagnéticos para resolver estas situaciones. Bien, esa es la señal de niebla, es una sirena. Es una señal que se conecta cuando se mete la niebla y se pierde visibilidad y transmite una señal del código Morse que el marino puede identificar y le indica el lugar donde se encuentra. No es una señal muy precisa como puede ser la luz del faro, que te indica, gracias a la cual puedes localizar el sitio exacto, te da una aproximación y depende también mucho del viento que te favorezca o no. Pero en esos momentos hay embarcaciones que no llevan a bordo equipos modernos de radar y otros sistemas que hay y todavía usan este tipo de señal, todavía les sirve bien. El de torrero es un oficio de mucha responsabilidad que consiste en mantener siempre a punto el faro para que con su luz indique al marino que está navegando por la costa el lugar en que se encuentra. José Luis García continúa su buena labor diaria en este emblemático faro de las costas españolas, situado en el Cabo de Peñas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.